¿Qué hola, chavos? Buenos días. Ya estamos a martes 21 de septiembre. Hoy es cuando se conmemoran 200 años de libertad de nuestro país, de independencia. Bueno, supuestamente, pero en fin, ese no es nuestro tema del día de hoy. Vamos a trabajar, no sin antes recordarte, si no has visto el video del día de ayer, una disculpa porque se me partió por una cuestión técnica. Por esa razón tuve que mandar un complemento, así que asegúrate de ver ambos videos, ahí hay información importante. Recuerda que tienes una prórroga, una única prórroga hasta el día de mañana para entregar las tareas corregidas, la segunda tarea, la tarea del 17 de septiembre, ¿verdad? Tienes prórroga para entregarla hasta el día de mañana, así que pues si lo aprovechas, qué bueno. Si no, pues seguimos de frente. Muy bien. Para el día de hoy vamos a trabajar el tema de la energía. Te pedí la definición, de hecho, de energía y la definición, bueno, no la definición, sino qué eran algunos otros tipos de energía. A ver, primero, ¿por qué tenemos que ver la energía? Bien, tú sabes que un fenómeno es todo lo que ocurre, ya sabes que la materia es donde ocurren los fenómenos, aquello que ocupa un lugar, te acordarás. Pues sí, nada más que para que algo suceda, necesita algo que lo haga suceder, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, para doblar una hoja necesitas fuerza, para que sople un viento necesitas fuerza, para quemar un papel necesitas energía, ¿verdad? Bien, y entonces esto lo tomamos como una introducción a nuestro tema. ¿Cómo puedo definir energía? ¿Cómo defino energía? Pues verás, esta que tienes aquí en el pizarrón es quizá la definición más aceptada sobre lo que es energía. Y dice aquí que es aquello capaz de producir un trabajo. Pero mucho cuidado, te he dicho que a veces hablamos las palabras sin conocer realmente su significado, ¿verdad? Y entonces como que trabajo se suena así como ir a la obra o ir a la maquila, o no, estamos hablando desde el punto de vista científico. Y desde el punto de vista científico, muchachos, trabajo quiere decir un cambio en la materia. ¿Sí? Eso es trabajo. Puede ser un cambio físico de lugar, de forma, o puede ser un cambio químico, de estructura, que se transforme, ¿de acuerdo? Entonces puede ser un cambio físico o un cambio químico. La energía, pues, muchachos, es todo aquello capaz de producir un trabajo, aquello capaz de producir un trabajo. Y recuerda que el trabajo es un cambio en la materia. Entonces, si queremos precisar un poquito más, bueno, pues resulta que energía será la capacidad para producir un cambio en la materia. ¿Verdad? Yo supongo que ya con eso queda perfectamente entendido. Muy bien. Luego te pedí que me investigaras qué son algunos tipos de energía. ¿Sí? ¿Qué son algunos tipos de energía? Y vamos a empezar con la energía más simple de todas, lo que se llama el calor, también referida como energía calorífica. ¿Te acuerdas el otro día que estuvimos jugando con las manos? ¿Sí? ¿Qué dijimos que era lo que producía el rozamiento? Calor, ¿verdad? Efectivamente, muchachos. El calor se origina en el rozamiento, ¿sí? Ahí se origina el calor. Y te acordarás que dijimos que materia y energía siempre van a estar juntos, invariablemente. No puede haber energía sin materia, pero tampoco puede existir la materia sin energía. ¿Te acuerdas que hablamos de la cinética molecular producida por esa vibración molecular? Bueno, pues al interior
en la estructura misma de la materia, muchachos, vamos a tener rozamiento. Entonces, el calor, muchachos, es inherente a la materia. Recuerda que el calor es simplemente el rozamiento, ¿sí? Eso es calor, punto. Calor es el rozamiento. Pero esto, me voy a salir un poquito de tema, pero es un tema interesante, verás. Esto nos lleva a una pregunta. Bueno, ya sé lo que es el calor, el rozamiento, ¿no? Pero la temperatura. Hijo, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto. Vamos a entenderlo porque es un tema que nos va a ayudar mucho más adelante. A ver, dime, ¿dónde hay más calor? Trucha, trucha. ¿Dónde hay más calor? ¿En una tacita de café hirviendo o en una barra de hielo? ¿Dónde hay más calor? ¿En una tacita de café hirviendo o en una barra de hielo? Piensa, 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 piensa. Si tú dijiste la tacita de café hirviendo, estás equivocado, ¿sí? Hay más calor en una barra de hielo. Caramba, espérate, ¿cómo que hay más calor en una barra de hielo? Claro. ¿Por qué? Pues porque hay más moléculas. Y si hay más moléculas, va a haber más rozamiento. En la tacita de café hirviendo hay menos moléculas. Y como hay menos moléculas, va a haber menos rozamiento. Entonces, por esa razón, muchachos, va a haber más calor en una barra de hielo que en una tacita de café hirviendo. ¿Sí quedó claro? Pero, ojo, ojo. Alguno de ustedes puede decir, chícale. Y entonces, ¿por qué cuando le pongo el dedo al café hirviendo me quemo y con el hielo no me quemo? ¿Por qué? Muy buen punto. Verás, ¿estarás de acuerdo? No sé si se alcance a notar, lo ponemos así para que se note, que hay rozamiento, ¿sí? Pero luego aquí también hay rozamiento. Pero luego aquí también hay rozamiento. Es decir, calor, muchachos, es la pura existencia del rozamiento, ¿sí? La pura existencia del rozamiento, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y temperatura? Temperatura es qué tan intenso está el rozamiento. ¿Qué tan intenso está el rozamiento? Eso sería temperatura. En el hielo, muchachos, las moléculas estarían moviéndose así, rozándose así. Mientras que en el café estarían así, ¿de acuerdo? Entonces, en ambos hay calor, estarás de acuerdo, en ambos hay rozamiento, pero en el caso del hielo, el rozamiento es limitado porque el movimiento también es limitado, ¿sí? Pero en el café el rozamiento es más intenso, ¿verdad? Porque la temperatura es más alta, ¿sale? Ya entendí la diferencia entre calor y temperatura. Pues bien, entonces, muchachos, calor es la mera existencia del rozamiento en la materia, que puede ser al mismo interior de la materia, es decir, entre las moléculas que forman el cuerpo, o, no se diga, entre dos cuerpos distintos, ¿verdad? Eso es entonces calor. ¿Saben qué, muchachos? El día de ayer no hice ningún apunte, pero se me olvidó pedirles su opinión. O sea, ¿qué opinan? ¿Le seguimos así? ¿O sigo escribiendo mi rayonoso en pizarrón? O no sé. Sí requeriría de sus opiniones. Entonces, en una oportunidad que tengas, pues mándame algún mensaje dándome tu opinión al WhatsApp, ¿no? Para más o menos medir qué es lo que prefieren. Entonces, aquí voy a escribir, pues, que el calor se origina
en el rozamiento, ¿vale? Y nada más eso voy a escribir. El calor se origina en el rozamiento, que puede ser, insisto, al interior del cuerpo con las mismas moléculas que lo forman, pero también puede darse entre dos cuerpos, ¿verdad? Pero el calor se origina en el rozamiento. Muy bien. Vamos a la electricidad. ¿Qué canijos es esto? Electricidad. Ojo, escucha. Electricidad. Ah, oiga, profe, ¿se parece a electrón? Sí, efectivamente. ¿Sabes qué? Porque eso es la electricidad. Ah, chícale. Sí, la electricidad, muchachos, son electrones. Eso es la electricidad. Eso es la electricidad. Electrones. Toma, perico. A ver, no lo entiendo. Sí. Como vamos a platicar más adelante, los electrones los podemos sacar del átomo, ¿verdad? Los podemos sacar del átomo. Y entonces la electricidad es que los electrones vayan de un punto A un punto B. Eso es la electricidad. Y para ir de un lado a otro, los electrones necesitan de un sustrato. Ah, hijo de su madre, ¿y eso qué es? Sustrato, muchachos, es un medio, es un camino, es un por dónde hacerlo. Porque muy difícilmente lo pueden hacer en el aire. Sí sucede, pero muy difícilmente. Ahorita me entiendes. A ver, entonces van del punto A al punto B. Eso es la electricidad. Ahora, el punto interesante es, ¿y cómo hago que vayan del punto A al punto B? Ah, pues muy fácil. ¿Con cargas? ¿Con cargas, muchachos? Tú sabes que el electrón tiene carga eléctrica negativa, ¿sí o sí? Aquí hay un montón de electrones. Aquí tengo un montón de electrones. ¿Cómo le hago para que vayan a este punto donde yo quiero que vayan? Ah, pues fácil. Les ofrezco una carga positiva y las cargas se atraen y entonces ahí va el electrón. ¿Sale? Mira, los enchufes de la pared, si tú te fijas, tiene dos agujeros, ¿verdad? Pues bien, en uno de ellos está el montón de electrones y en el otro lado está la carga positiva. ¿Sí? Oiga, profe, ¿y por qué no brincan? Pues si está tan cerquitas. Bueno, está tan cerquitas para ti, pero si tú tuvieras el tamaño de un electrón, eso sería un mundo, ¿verdad? Eso sería un mundo. Entonces, pues difícilmente van a brincar. ¿Te acuerdas que te dije que necesitaban de un sustrato? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú conectas un aparato? Cuando tú conectas un aparato, le estás dando al electrón todo un camino para ser atraído por la parte positiva. ¿De acuerdo? Que es lo que llamamos circuito eléctrico. Es decir, los electrones van a ir a recorrer todo el camino que tú les pongas, ¿sí? Para regresar a ese punto. Así que siempre necesitan de un sustrato, no siempre. Habrás visto los rayos, ¿sí? Los rayos no utilizan un sustrato sólido, pero son tantísimos electrones, es decir, tantísima electricidad, que utilizan el aire mismo como sustrato. Pero insisto, porque son muchos, ¿verdad? Utilizan el aire mismo como sustrato. Es la única circunstancia en la que esto sucede. En todas las demás requieren de un sustrato, ¿verdad? Requieren de un cable, requieren de una placa, requieren de un caminito por donde ir. Entonces, ¿qué puedo definir que es la electricidad? Bueno, pues son electrones que se mueven, ¿sí? Son electrones que se mueven, movidos por las cargas, ¿sí? Son electrones que se mueven por las cargas, ¿sí?
Y recuerda, generalmente necesitan de un sustrato. ¿Sale? Bien. Eso sería la electricidad. Muchachos, ya sabes cómo es la tarea. Lo que pasa es que no se me quita la fregada idea de la cabeza. Ojalá ya me manden mejores tareas. No se te olvide cómo se hacen las tareas. No tiene que venir mi rayoneo, tiene que venir tu explicación de ti para ti. Bueno, seguimos. La energía mecánica. ¿Qué es la energía mecánica? Pues muy fácil. La energía mecánica, muchachos, es la energía del movimiento. Esa es la energía mecánica. Cuando tú ves que algo se está moviendo, ahí hay energía mecánica. Es la energía del movimiento. La energía del movimiento. Le habrás puesto a tu bicicleta foquitos, luces, pues. ¿Sí? ¿Y de dónde obtienes la energía para ponerle luces a tu bicicleta? Claro, hay algunas que ya traen baterías, ¿no? Pero yo me refiero a las viejitas, a las que les ponías un émbolo que cuando la llanta daba vuelta, activaba ese generador eléctrico y prendía la lucecita, ¿verdad? Entonces, ahí no es otra más que la energía mecánica, la energía del movimiento, que está siendo transformada en electricidad. Ahorita hablamos de esto, ¿no? Pero por lo pronto, para que entiendas que la energía mecánica, muchachos, es la llamada energía del movimiento. ¿Sale? Bueno, seguimos. Y llegamos a una que, híjole, ¿cómo es difícil de explicar? Pero vas a ver que es bien fácil, ¿no? Vas a ver que es bien fácil. ¿Qué es la energía radiante? Chícale, ¿qué es esto? Hay algunos que te dicen, ahí faltó la energía solar. La energía solar, pues se le dice así porque se origina en el sol, ¿verdad? No porque sea un tipo propiamente de energía. En realidad, muchachos, la energía solar es energía radiante, ¿verdad? Es energía radiante. Ya te platico. A ver. Resulta, muchachos, que en algunas reacciones químicas, se liberan grandísimas cantidades de energía. Digo en algunas porque en otras es al contrario, se absorbe. Ya lo platicaremos. El caso es que, te repito que en algunas reacciones se liberan grandes cantidades de energía. Y hay unas partículas todavía más pequeñas que el electrón. Chícales, sí. Son infinitamente pequeñas esas partículas. Y resulta, muchachos, que esas partículas se llaman fotones. ¿Sí? Estas partículas se llaman fotones. Y esos fotones, válgame, muchachos, viajan en el espacio, en el vacío del espacio, ¿verdad? A 300,000 kilómetros por segundo. Alguien puede estar pensando, mira la velocidad de la luz. Efectivamente, esos fotones es lo que nosotros llamamos luz, ¿verdad? Esos fotones. Bueno, ¿y por qué no se le llama energía fotónica? ¿Por qué se le llama energía radiante? Verás. Porque estos fotones hay de varios tipos, ¿sí? Lo que los caracteriza, muchachos, es su trayectoria. Hay algunos fotones que van así en zigzag, muy amplio. Hay otros que van en zigzag, muy cortito. Hay otros que van en ondas larguísimas. Hay otros que van en ondas muy cortas. Hay otros que van en onda y luego en zigzag, y luego en onda y luego en zigzag. Movimientos muy raros, ¿no? Movimientos muy raros. Y entonces a estos muchachos, que no son los únicos, hay un montón,
A estos se les conoce como rayos. Estos son los rayos, ¿verdad?, que se producen por la fusión que se da en el Sol, ¿verdad?, del hidrógeno, que es el combustible, vamos a decir, de las estrellas, que se está transformando, convirtiendo en una reacción durísima que se llama fusión nuclear, se está convirtiendo en helio, ¿verdad? Ahorita a lo mejor, más adelante, es que ese más adelante va a estar muy interesante. Bueno, el caso es que ahí es donde se producen estos distintos tipos de fotones, insisto. Y estos son los movimientos que siguen los fotones, algunos de ellos, hay muchísimos más. A estos se les conoce como rayos. ¿Has oído hablar tú de los rayos infrarrojos? ¿Has oído hablar de los rayos gamma? ¿Has oído hablar de los rayos X, esos que te retratan la muerte? Dijo el gallego, porque te retratan la calavera, entonces te retratan la muerte. Los rayos X, alfa, gamma, beta, todos los rayos de los que tú has oído, ¿verdad?, son justamente parte de esta energía radiante, ¿sí? Y esto nos lleva, pues, a una pregunta casi obligada, ¿no? Oiga, profe, ¿y por qué el espacio es oscuro si está más cerquita del Sol? ¿Sí? Muy buena pregunta. El espacio está oscuro, muchachos, aunque esté más cerquita del Sol, porque no hay atmósfera. Chícale, sí, efectivamente. Lo que nos da esa condición que nosotros llamamos luz es nuestra atmósfera. Resulta, muchachos, que la luz no es otra cosa más que estos fotones, ¿verdad?, moviéndose y rebotando en las moléculas que forman nuestra atmósfera. El fenómeno de la visión tiene que ver con esto, porque llegan los fotones, rebotan en los objetos y son captados por nuestros ojos. Y ya nuestros ojos sucede algo muy interesante para producir una imagen, y de ahí surge la visión. Pero más allá, estos fotones, muchachos, son los que calientan nuestro planeta, ¿verdad? Son los que calientan nuestro planeta, particularmente esas trayectorias en zigzag muy cortitos. Habrás oído de los rayos ultravioleta, que hay de 3 tipos, A, B y C. Yo te hablo del ultravioleta B, que tiene un zigzag así muy cortito, porque aparte, muchachos, aparte de generar la luz de la que te estoy hablando, genera rozamiento con las moléculas de la atmósfera. ¿Y qué dijimos que genera el rozamiento? Pues calor, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, por esa razón es que esta energía radiante, que la que se origina en el Sol le llamamos solar, pero ya sabes que es radiante, produce la luz, pero también calienta nuestro planeta, ¿verdad? Es debido a esto justamente. Y resulta que en el espacio, muchachos, no hay atmósfera, y entonces, pues, no hay contra que rocen esos fotones, no generan calor, pero tampoco generan la luz. Órale, interesante. Muy bien. Vamos con esta otra. La energía acústica. La energía acústica, muchachos, tiene que ver con el sonido, ¿sí? Acústica y sonido es lo mismo. A ver, te tengo que platicar. ¿Alguna vez has estado en un charquito donde el agua está perfectamente quieta, ¿verdad? Y llegas tú y avientas una piedrita. Donde cae la piedrita se genera una alteración, pero esa alteración empieza a viajar en órbitas concéntricas hacia afuera del estanque. ¿Sí o sí? ¿Lo has visto eso? Pues bien, haz de cuenta que eso sucede en lo que nosotros llamamos sonido. A ver, ¿habrás visto una guitarra, una cuerda de una guitarra? Cuando la pulsan, cuando la tocan, pues, que se ve que está vibrando, que se está moviendo de ida y vuelta. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Ah, va hacia arriba y choca con las moléculas del aire, va hacia abajo y hace lo mismo, está chocando. Esa vibración la escucho yo como sonido que se va extendiendo de esta manera en el aire, es decir, estas moléculas que fueron chocadas por la cuerda, ahora van vibrando, llegan a donde está otra molécula en el aire y la chocan, y a otra, y a otra, y a otra, ¿de acuerdo? Y de esa manera es que el sonido se va transmitiendo. Órale, órale. Y el sonido obviamente viaja más eficientemente en un sólido. Ah, chica, sí, claro. Porque en el sólido recuerda que las moléculas están unidas o muy unidas unas a otras, ¿verdad? En el gas están separadas. No sé si hayas visto alguna película en donde los indios se pegan al piso a escuchar algo. ¿Y qué es lo que escuchan? Pues quizá cascos de caballos, ¿sí? Entonces es capaz de transmitirse el sonido por el sólido, por el líquido, por el gas, ¿verdad? Entonces, a esa energía, muchachos, se le llama energía acústica. Muy probablemente tú hayas estado enfrente de una bocina de esas así marca caguama, ¿no? Que utilizan mucho el punchis punchis y sientes esa vibración, ¿verdad? En todo el cuerpo sientes así como que te pegan tus sacudidas, ¿no? Bien, esa es, muchachos, la energía acústica, la energía del sonido, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y antes de meternos a las 4 restantes, que es eólica, hidráulica, nuclear y geotérmica, te tengo que platicar de un generador eléctrico. Digo, porque todas esas al final lo que intentan es mover los generadores eléctricos, ¿no? Entonces te platico. Imagínate que este es un tubo, pero está cortado así transversalmente. Imagínate que aquí hay un eje central, así, ¿verdad? Imagínate que esto es un palo, un fierro, que va del eje al extremo, ¿sale? Imagínatelo así. Bien, te platico. Resulta, muchachos, que este tubo, por dentro, tiene alambre, generalmente es alambre de cobre, tejido finito, 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 seguramente lo has visto. A esto, muchachos, a esto se le conoce como embobinado, ¿verdad? Este es el embobinado. Ay, discúlpame, estoy por las prisas, no queda bien. Bueno, ahí imagínate, ¿no? A esto se le conoce como embobinado. Insisto, generalmente es de cobre. Puede ser de otros metales, pero por el precio y por la disponibilidad, casi siempre se utiliza el cobre. Bien. Y este eje, en su punta, tiene así como una brochita, como muchos alambritos, así como si fueran en brocha, ¿verdad? Como si fueran en brocha. Bien. Oye, ¿qué pasaría si este brazo empezara a girar aquí adentro? Ah, pues ¿qué pasaría? Pues que la brocha rozaría con la bobina, ¿no? Sí, efectivamente. Y cuando la brocha roza con la bobina, excita, ¿sí? Es decir, promueve más energía en los electrones de los átomos de cobre que forman la bobina. Y entonces alborota un montón de electrones y saca un montón de electrones. ¿Qué dijimos que era la electricidad? Un montón de electrones moviéndose del punto A al punto B, movidos por sus cargas electrostáticas. Entonces, si ese movimiento está alterando al montón de electrones, ¿qué tal si yo le pongo una carga positiva por acá? Ah, pues que esos canijos electrones, que son de carga negativa, van hacia la carga positiva. Y de esa manera se obtiene energía eléctrica. Órale, órale. A esto, muchachos, ¿sí?, se le conoce como generador eléctrico. Este es un generador eléctrico. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro?
generador eléctrico, no se te olvide. Bien, ahora sí regresamos con estas energías. La primera sería la energía eólica. La energía eólica, muchachos, fue, después del calor, la energía que el hombre aprendió a utilizar primero. Y la utilizó en los barcos, ¿verdad? Eolos, el dios viento de los griegos, ¿no? La utilizó en los barcos de vela. Aprovechaban el movimiento de grandes masas de aire, que nosotros llamamos viento. Más adelante te explico qué es lo que genera estos movimientos de aire, de masas de aire. El caso es que ahorita nada más hablamos de la existencia del viento, ¿verdad? A través de esas velas podían las embarcaciones tomar impulso, ¿verdad? Ok, nada más que aquí, pues sigue habiendo veleros, sí, sigue habiendo veleros, pero ya se utilizan más como esparcimiento, ¿verdad? Como esparcimiento, es decir, ya no depende la vida moderna del uso de veleros, como sucedía en aquellos años del romanticismo, por aquellos tiempos, cuando estaban los barcos de vela, ¿no? Bien, sin embargo, todavía utilizamos mucho la energía eólica. De hecho, aquí en Juaritos, no sé si todavía, pero aquí en Juaritos se producen las aspas, unas aspas enormes de los aerogeneradores. Habrás visto esos reguiletotes enormes que ponen, ¿verdad?, para generar electricidad. Esas aspas van a ser movidas por las masas de aire, moviéndose, entiéndase, por el viento, y entonces van a girar, ¿sí? ¿Y para qué crees que aprovechamos ese giro? ¡Tarán! Para mover un aerogenerador. Allí en la base, muchachos, ahí en la base donde se pegan las aspas, ahí hay una caja, ¿te habrás fijado? Bueno, pues en esa caja está la bobina, está el eje, está la brocha, está todo, ¿verdad? Está todo. Y entonces aprovechamos la fuerza del viento, la energía eólica, para mover esas aspas, ¿verdad? Y producir electricidad. Porque al final, muchachos, al final, esta cultura humana, la energía que más necesita, la que más utiliza, no la que más necesita, es sin duda la electricidad. La electricidad, porque resulta que hasta el petróleo estamos usando para producir electricidad, ¿verdad? Como que la energía principal, insisto, en la vida humana es la electricidad, ¿verdad? Bien, ahí está la eólica. Vámonos con la hidráulica. La hidráulica, muchachos, viene del agua. El hombre aprendió que podía detener a los ríos con paredes inmensas y lograr acumulamientos de agua. ¿Por qué es importante esto? Porque el agua pesa, muchachos, y pesa mucho, ¿sí? Y entonces ejerce una presión increíble. ¿Qué pasaría si acá en la parte de abajo de la presa, ¿sí?, yo le abro la llavecita? ¡Hijo de su repicnic! Pues resulta que el agua iba a salir con una fuerza de toda esta presión, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y qué si aprovechamos esta fuerza de la salida del agua de una presa para que mueva un generador, para que haga que este brazo gire, ¿verdad? Esto es, muchachos, entonces la energía hidráulica. Esta es la energía hidráulica. Es la energía que utilizamos del agua en movimiento. De hecho, esta energía también se utilizó en la antigüedad. Seguro habrás visto aquellas películas del oeste, ¿no?, en donde tenían un molino de agua. Había unas palas
en donde el movimiento del agua en un río, en un arroyo, hacía que se moviera. Y por otro lado tenían cucharitas, tenían recipientes que al momento de estarse moviendo se iban llenando de agua y de esa manera podían regar sus parcelas o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces esto, muchachos, sería la energía hidráulica, ¿sale? Bien, dijimos entonces que la energía eólica es la que aprovecha el viento, ¿verdad? Es la energía del viento. Y la hidráulica sería la de agua en movimiento, ¿sí? Recuerda que el viento son masas de aire moviéndose, ¿de acuerdo? Bien, llegamos, no, vamos muy tardados, ¿qué hora es? ¿Cuánto llevamos? Llevamos 35 minutos, hijo, ya es mucho, vamos a apurarnos. A ver, vámonos con la energía nuclear, que esta es de un uso relativamente, no relativo, de hecho, mucho más a nuestros días, ¿no? Yo creo que tendrá unos 50 años de uso, un poco más, lo que es la energía nuclear. A ver, vamos a aventarnos un trabajito ahí de imaginación. Imagina un protón, una pelotita, otro protón, un neutrón, otro protón, otro neutrón, otro protón, otro protón. Es decir, va a ser aquello como una pipitoria. Las pipitorias son esos dulces de cacahuate pegado, ¿verdad? Pues con dulce, generalmente dulce de piloncillo. Entonces, imagínatelo así, ¿sí? Imagínatelo así. Eso sería un núcleo atómico, porque en ese núcleo, acuérdate que está formado por protones y neutrones. Entonces, ahí está esa bola de cacahuatitos pegados, protones y neutrones, pues. Ahí está. ¿Qué pasaría si yo le doy un cabrogolpe durísimo a aquella pipitoria? ¿Qué va a pasar? Ah, pues que va a explotar, ¿verdad? Sí va a explotar. Y entonces esos cacahuatitos van a salir en todas direcciones, ¿verdad? A grandes velocidades. Pero ¿qué tal si enseguida tengo otra pipitoria? Y entonces uno de los cacahuatitos que salió del original viene, choca y lo explota. Y un pedacito de aquí viene, choca y explota al que sigue, y 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 al que sigue. Órale, órale. ¿Habrás escuchado el término reacción en cadena? Eso es justamente. El ser humano aprendió, muchachos, que existen algunos núcleos atómicos que se pueden romper, así tal como te lo platiqué ahorita. Inclusive aprendió cómo romperlos, ¿sí? Y al romperlos genera este mecanismo del que te hablo, esta reacción en cadena, ¿sí? Bien. ¿Y cómo obtenemos esa energía? ¿Cómo la aprovechamos? Ah, pues es muy fácil. Hace rato te dije que el rozamiento generaba calor, ¿verdad? Entonces ahora te pregunto, ¿habrá más calor en otras circunstancias que el choque? No, ¿verdad? El choque es el rozamiento máximo, por llamarlo de algún modo, ¿no? Entonces, ahí, muchachos, al momento de que se están rompiendo unos núcleos a otros, se liberan unas cantidades de calor, pero increíbles, chavos. Increíbles. Ajá, y luego, pues ese calor, con ese calor calentamos agua. Ay, no mames, sí, con ese calor calentamos agua, pero la calentamos rapidísimo. Y resulta, muchachos, que el agua tiene una condición muy interesante. Si medimos su volumen, en forma de líquido, o si medimos su volumen en forma de vapor, resulta que el agua crece 400 veces, 400 veces en su forma de vapor, ¿sí? Entonces, evapora el agua rapidísimo porque hay muchísimo calor, producto
de estos choques nucleares, ¿verdad? Y entonces el montón de agua se evapora, pero rapidísimo, y ese vapor con esa fuerza la hago pasar para que me active los generadores eléctricos. ¿Qué tal? Esa es la energía nuclear. ¿Sale? Aquí acá está. Entonces, la energía nuclear es la energía que se obtiene de la ruptura de núcleos. Ya tú le acomodas, ¿no? Es la energía que se obtiene de los núcleos rompiéndose, de la fusión, ¿verdad? La fusión nuclear, núcleos rompiéndose. Muy bien. Y por último, la energía geotérmica. Fíjate qué padre cuando uno lleva una materia que se llama etimologías. Esta materia nos habla sobre los orígenes de las palabras. Y entonces, si tú yo hubieras llevado etimología, sabrías que geo quiere decir tierra y termos quiere decir calor. Es el calor de la tierra. Efectivamente, efectivamente. Nuestro planeta está frío, nada más la cascarita, nada más la parte externa, la corteza terrestre. Porque después de la corteza andamos nadando, flotando literal en un mar de lava, de magma se le conoce, un mar de lava. Ok, pues resulta, muchachos, que hay algunas zonas, esta es la tierra, esta es la corteza. Entonces hay algunas zonas en la tierra, aquí te lo voy a ejemplificar muy bobo, en donde la corteza es muy delgadita, muy delgadita. Acuérdate, todo esto está lleno de lava, incandescente, calor a lo bestia, ¿no? Bien, ¿qué tal si alguien hace un agujero aquí y le pone un tubo, ¿sí? Y a través de ese tubo echa agüita. Pues que el agua se va a calentar rápido con la magma, ¿sí? Se va a convertir en vapor, va a crecer 400 veces su volumen y va a salir por el tubito, pero a mayes, ¿verdad? Con una gran energía. Bueno, pues esa energía mecánica del vapor, ese movimiento del vapor, lo utilizo para activar generadores eléctricos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Estos son entonces formas de energía que el hombre ha aprendido a utilizar. Pero hay un principio que dice que la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Profe, a mí me lo enseñaron con la materia. Sí, es cierto. El señor Antonio Lavoisier generó esto en base a la materia, ciertamente. Pero te dije hace rato que materia y energía son la misma cosa, son inherentes una a la otra. Entonces, si digo que la materia no se crea ni se destruye, bueno, pues tampoco la energía ni se crea ni se destruye. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, iba a decir que tú lo hicieras, pero mejor no. Permíteme. Vehículo, licuadora, persona, plancha y televisión. Ok. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Primero, me vas a decir qué energía usan. ¿Sabes qué? Me faltó la energía química. Vale, la energía química es la que se obtiene de una reacción química, como el caso de la gasolina, por ejemplo. La gasolina necesita quemarse en el motor para poder obtener de ella su energía. Bueno, ahí está, la energía química. ¿Qué energía utiliza el vehículo, por ejemplo?
Pues energía química, ¿no? Oye, ¿y la licuadora? Pues energía eléctrica. Oh, muy bien. Oye, ¿y la persona? Pues energía química. Lo que te empacas, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y la plancha? Pues eléctrica. Oye, ¿y la tele? Pues eléctrica. Pero luego me vas a decir en qué la convierte. Acuérdate, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. A ver, el vehículo. Dijimos, utiliza energía química. Pero luego, ¿en qué la convierte? En movimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el movimiento? Oye, pero también hace ruido, ¿no? Sí, ¿cómo se llama esa energía? Oye, pero también tiene por ahí en el motor un aparato que produce electricidad para que puedan prender los focos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Yo te doy un ejemplo con el radio. El radio utiliza energía eléctrica, la convierte en energía acústica, pero espérate, nada más. No, el radio se calienta, ¿no es cierto? Entonces también la convierte en energía calorífica. Ándale. ¿Sí quedó claro? Esto es lo que vas a hacer. Esto es lo que vas a hacer. Es algo muy sencillito. Estoy viendo dónde te doy lo demás de la tarea. Es algo muy sencillito. En 3 patadas terminas. Y el resto de tu tarea, muchachos, va a ser investigar. A algunos pelados vas a investigar a esos 5 personajes, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron por la química? Me faltó uno. ¿Qué fue lo que hicieron por la química? ¿Sí? La mayoría de ellos fueron gente que trabajó en muchas áreas de la ciencia. A mí nada más me interesa qué fue lo que hicieron por la química. No me interesa cómo se llamó su mamá, no me interesa cuál fue su primer amor, no me interesa si se cayó de chiquito, no me interesa nada de eso. Me interesa nada más, hizo esto por la química. Nada más, eso es lo que quiero. Sencillito, cortito. Acuérdate no hacer transcripciones. Eso es lo que quiero. ¿Ya lo tomaste, camarógrafa? Esos son los 6 personajes. Que me platiques qué fue lo que hicieron por la química. Porque Dios mediante esto es lo que vamos a platicar el día de mañana. Muchachos, un dato más. Muy probablemente para ¿qué te diré? Para el jueves o el viernes vamos a estar utilizando la tabla periódica para que te la vayas agenciando, por favor. Me han dicho algunos de ustedes que no encuentran la amarilla que te recomendé, que porque ya no la hacen. No, claro que sí, todo es cuestión que la encuentres. Así que si alguno de ustedes ya la consiguió la amarilla y me quiere hacer el favor de mandarme razón de en dónde la están vendiendo, porque alguien me dijo que no había un Papelerama, si alguien me hace favor de decirme en dónde la están vendiendo para publicarlo, ¿no? Y la gente la pueda conseguir, ¿sale? Bien, entonces aquí le dejan, muchachos, por el día de hoy. Les encargo sus tareas. Acuérdense que tienen hasta el día de mañana para volver a enviar la tarea del día 17 de septiembre para que no se nos vayan a juntar 2 calificaciones malas, ¿verdad? Acuérdate de hacer la tarea. Haz la tarea de hoy y verás que te vas a quitar muchos problemas. Aquí le dejamos, tengan una excelente tarde. Adiós.